vamos así como... ¿Encima o en medio? No, ya como en esta parte. Así. Descuello. Ha dado un buen enterramiento del borrego. Se ha puesto en el horno de barbacoa para que se cosa toda la noche y parte del día. Pero aquí pues ya estamos empezando el jale yendo al mercado de Ozumba, que se encuentra aproximadamente unos 30 minutos. El mercado de Ozumba es un mercado precolombino. Con esto quiero decir que es un mercado de plaza. Antes las antiguas culturas se juntaban un día a la semana para vender sus productos. Los mercados no eran de a diario. La gente tenía la costumbre de guardar su cosecha y llevarla los martes para hacer sus intercambios. Son mercados donde la principal moneda de cambio era el trueque. Yo tengo tomate, tú tenías una gallina, el otro tenía huevo y se iba haciendo el trueque de tal manera que tú obtenías del mercado lo que no tenías en casa. Hoy nos estamos preparando para ya sacar la barbacoa de este evento que tenemos, ya con todas sus salsas, sus guarniciones, las tortillitas, pues preparándonos para el evento. En los mercados también cuando tú puedes identificar que son mercados ancestrales es que guardan todavía las medidas donde no había básculas. Entonces la primera medida es la latita de atún, luego viene la latita de sardina y luego están los cuartillos. Un cuartillo equivale aproximadamente siempre a 1,5 kilos y de ahí se van, ¿no? Vienen las cubetas chicas, como estas que estamos viendo acá, y luego vienen las cubetas grandes. Y es así, como antes no había báscula, pues se sigue guardando esa tradición. Y obviamente en todas las hierbas pues es por manojo, pero no es al peso exacto, sino lo que es más sobre el volumen. Entonces aquí se sigue guardando el frijol. Cuando compramos frijol siempre viene la bolsita, es de cuartillo. Quiere decir que es aproximadamente 1,5 kilos. Quiero también como compartir que Ozumba está lleno, como les digo, de sorpresas gastronómicas que retoman pues, tiempos ancestrales y mucho de lo más, vamos a decir, sorprendente es que siguen llegando cosas que no son de cultivo, silvestres, ¿no? Entonces creo que eso le da una magia a nuestra gastronomía, poder seguir trabajando con cosas que vienen directamente del bosque. Estos obviamente productos, vamos a decir, silvestres, tienen su temporalidad muy marcada y siempre, bueno, la más generosa viene con el agua, ¿no? Yo soy Mariana Silva, llevamos viviendo aquí en esta etapa 10 años aproximadamente. Y bueno, yo crecí aquí, llegué cuando tenía 2 años, mis papás compraron la propiedad, entonces desde ese entonces he estado, pues voy y vengo de repente y tal, pero o sea, en gran parte mi crecimiento fue aquí, en el campo, con los ritmos de la naturaleza, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido es que hoy, bueno, no... En esta etapa, hace 10 años, decidimos regresar a este lugar y reconectar con esta parte que a mí me hacía muchísima falta, ¿no? O sea, yo estuve haciendo cine muchos años y cuando conocí a Marco y decidimos tener una familia, me di cuenta que algo no estaba funcionando en mi vida y eso, después de indagar un poco, me di cuenta que lo que estaba pasando es que necesitaba mi tierra, necesitaba estar de nuevo conectada con
con el lugar donde había crecido, con los volcanes, con el silencio, con el viento. Cuando yo conocí a Marco, ya estaba con un proyecto de siembra de verdura y otros productos que generábamos aquí en ese momento, que vendía a personas en la ciudad. Entonces me iba con mi camionetita, yo sola hacía todo y llevaba los productos de casa en casa. Conozco a Marco y entonces le digo, ¿cómo? No puede ser que no sepas de dónde viene lo que estás vendiendo, ¿no?, en tu restaurante. Pues fue gracias a que conocí a Mariana, mi esposa, que me empezó a empujar a ir hacia el origen del producto, ¿no? Entonces pues básicamente me empezó a llevar a la central de abastos y empezamos a trabajar sobre todo con la parte de la central de abastos donde todavía llegan productores a vender sus productos. Estamos acostumbrados a tener todo el año, porque vamos al súper y generalmente hay de todo, a veces menos bueno, más bueno, pero hay. Y mi propuesta con Marco fue ve a la central de abastos para que por lo menos tengas este primer acercamiento de lo que hay en esta temporada y puedas generar tus menús conforme a lo que está más rico en el mercado, ¿no? Y ahí en un encontronazo con la realidad, pues financieramente no era rentable estas idas a la central de abasto a comprar estos productores que solo se les podía comprar con dinero en efectivo y sin ningún comprobante fiscal. Y entonces así empezamos. Después de un tiempo que yo seguía teniendo el proyecto de la venta de productos, que se llamaba Itacate, mi papá también estaba ya en un momento un poco, pues como cansado de llevar el hotel y viendo otros proyectos. Entonces nosotros retomamos el hotel y el campo y entonces nos ponemos a sembrar ya como más en forma. Ahí muy enfocado en los vegetales y eso pues nos llevó a todo otro ejercicio de conciencia a base de una realidad bastante dura, porque finalmente, nos dimos que los invernaderos son tratar de controlar lo que naturalmente está pasando. Pero sí con una propuesta y con un trabajo, con un estudio un poco más formal, más profundo en el campo, en cómo sembrar de manera orgánica, cómo combatir las plagas, cómo hacer las cosas de esta nueva forma que se estaba necesitando ya pues, hace 10 años, obviamente, ¿no?, en nuestra sociedad. Nos fue bien y nos fue muy mal. Y por otro lado, también nos dimos cuenta que nosotros al tratar a la tierra sin químicos, pues no nos ganaban las enfermedades a los remedios, vamos a decir, orgánicos o que podíamos hacer. Ahí en la vida, pues también te manda los remedios, ¿no? Y siempre vino gente que nos empezó a aconsejar muy bien. En ese entonces nos aliamos con una chava, una amiga que tiene un proyecto de agricultura orgánica en México y entonces nos viene a dar un taller sobre una siembra más limpia, ¿no? Y ahí ya comenzamos más seriamente este proceso de sembrar sin químicos, lo cual ha sido, pues sí, como todo un proceso maravilloso de entendimiento con las plantas, de entendimiento con la tierra, con los ciclos, ¿no? Porque entonces vas entendiendo cada vez más las necesidades de las lechugas o de la arúgula, de las coles o de los brócoli, de todo lo que podemos sembrar en esta zona.
y que de pronto vas entendiendo, pues sí, si la siembro, no como dicen que se siembra en tal fecha, sino un poquito después, porque aquí el clima varía y entonces, ¿no? Como que igual que vas conociendo tu cuerpo conforme vas creciendo, fuimos entendiendo a las plantas y cómo cuidarlas con este paso del tiempo, ¿no? La tierra estaba anémica, por lo tanto no tenía y no podían producir las plantas las defensas necesarias. Entonces ya llámese insectos, hongos, todas las enfermedades que podía haber existían. Entonces donde había que concentrar nuestros esfuerzos era en alimentar a la tierra para sacarla de esta anemia. Y entonces encontrando soluciones alternativas para no entonces caer en lo mismo y ir a comprar el mineral, nos fuimos inventando ciertos sistemas como traer las conchas. Nosotros no producíamos tantas conchas, me refiero de los ostiones o las almejas, pero hay restaurantes de amigos que sí lo hacen y estas mismas las poníamos en un horno, las quemábamos, así quitábamos si hubiera algo de toxicidad por el mismo producto, pero sobre todo ya quedaban en forma de talco o tierrita y entonces la tierra lo podía absorber mucho más fácilmente. Toda la basura del restaurante la traíamos, pero como hay una parte de esa basura que ya viene de los platos, no es tan fácil compostear, ¿no? Y aparte te trae otras faunas nocivas. O sea, al final es una curva de aprendizaje donde vas a prueba y error, ¿no? Entonces descubrimos también que hay ciertos animales que podían ayudarnos a procesar esta basura. Yo le digo la basura orgánica limpia y la sucia, ¿no? La sucia es la de los platos, la limpia se compostea muy fácilmente y trata de tener inclusive 2 basuras orgánicas, ¿no? Una que se iba directo a los puerquitos y gallinas. Las gallinas todavía comen más, su espectro es más amplio porque los puercos no comen cítricos, las gallinas hasta los cítricos. Y luego para nosotros es mucho más fácil compostear ya su excremento, ¿no? Entonces aparte vimos que tenía un subproducto, la misma basura orgánica. Y conforme ha pasado los años, como que la tierra se ha fortalecido y se ha nutrido, la hemos nutrido y entonces eso a su vez hace que las plantas que sembramos, las verduras, los frutales, las hortalizas, puedan estar más sanas, más fuertes y necesiten menos de estas medicinas, ¿no? Pues al final igual, como tu cuerpo. O sea, en la agricultura orgánica, más que buscar un remedio, pues buscas que desde el principio lograr un organismo con equilibrio para poder, para que todas tus plantas y tu tierra esté en lo óptimo, ¿no? Pues para mí San Andrés es una historia de una nueva etapa en mi vida. Tuve, como todos, muchas etapas, pero San Andrés vino a ayudarme a encontrar mi camino espiritual, mi camino sentimental y sobre todo hacer que mi conciencia se expandiera y hoy sea un poquito más congruente con lo que pienso, lo que hago y a lo que me dedico. Híjole, pues para mí San Andrés es mi casa, ¿no? Obviamente es el lugar donde crecí, donde aprendí a vivir. Es el lugar donde crecen mis hijos ahora también, ¿no? Es también este espacio donde he tenido el silencio para poder estar conectada con lo que para mí es importante, el ritmo, como estar aquí me da, o yo creo que le da a toda la gente que lo puede percibir, pues como te devuelve el ritmo con la tierra, te devuelve al hablar de esa conexión con la tierra como algo ambiguo, ¿no? Creo que
para mí esa conexión no solamente es a través de los alimentos, sino también a través del ritmo del día y la noche, ¿no? Del ritmo de las estaciones, ¿no? Hablando un poco de las estaciones. Por ejemplo, el invierno. Hace unos años me di cuenta que estaba como en un momento así como de hibernación, ¿no? O sea, dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es tristeza, es depresión, No podía entender muy bien qué es lo que estaba sucediéndome adentro, hasta que me di cuenta que era el invierno. Y que entonces, claro, el invierno te da la oportunidad de ese silencio, de esa introspección, de ese momento de pausa, de que no hay que mover nada porque no puede pasar nada. O sea, no puedes sembrar, no puedes todavía preparar la tierra, hay que esperar un poco, no puedes, ¿no? Entonces, lo que sucede a nivel naturaleza, si tú estás viviendo en un entorno natural, sucede en ti también. Y bueno, para mí San Andrés, pues obviamente es eso, es la posibilidad de estar conectado con la vida. Pues ahora llegamos a esta palabra que a mí me encanta, que es el apapacho. Entonces, para nosotros es muy importante que en la experiencia que llegan a vivir nuestros convidados en San Andrés, y bueno, obviamente en sus extensiones, Broca, Rodona, es que sientan este apapacho que da la Pachamama, como dicen, ¿no? La Madre Tierra. Y lo que a nosotros nos gusta hacer es pues enaltecer lo que ella ya nos ofreció a través de sus animales y de sus vegetales. Es rendirle tributo a todo ese esfuerzo, ¿no? De vida, de intención de vida, que pues nosotros quitamos esa vida. Así es el círculo de la supervivencia o de la vivencia en este planeta, ¿no? Para seguir conservando la vida, ¿no? Entonces nosotros, pues con todo ese ejercicio de conciencia, tomamos estos, vamos a decir, frutos de la tierra y los cuidamos de tal manera que pues pasan una buena vida y bueno, hacemos un sacrificio honorable y pues cocinamos con mucho amor, como dicen, ¿no? Obviamente también la técnica y el conocimiento detrás y la práctica, ¿no? Como la de la barbacoa que aprendimos de Valente, un trabajador ya que pasó muchos años en la hacienda y él fue nuestro maestro de barbacoa. Muy bonito porque siempre que hacemos barbacoa le recordamos y le rendimos un tributo de alguna manera, ¿no? A su conocimiento. Y eso es lo que transmitimos a través pues ahora sí que del evento o el festín, ¿no? Que se va a ofrecer hoy para toda esta gente que comparte un poco la misma experiencia del día a día de cocinar para convidados que vienen a su restaurante. Entonces nos sentimos por un lado muy honrados que piensen en nosotros para tener su celebración de fin de año y nosotros pues ponernos a la altura, ¿no? Del evento y el cariño que tenemos que imprimirle al mismo festín. Cuando hablo de la congruencia, pues siempre fui un cocinero que buscaba una alternativa donde fuéramos un poquito más empático con el producto, y en mi primera etapa de Broca, que así lo diseñé, era un restaurante donde había un menú del día, lo cual nos evitaba tener una carta y disminuir nuestro, vamos a decir, desperdicio. Y luego poco hacia la noche, lo que hacíamos era un menú, le decíamos tapas, pero en realidad las tapas era por el tamaño de la porción. O
O sea, en realidad la tapa no tenía que ver con la influencia española, ¿no? Pero entonces era un poco dictador, lo cual le gustaba a la clientela porque no escogías qué comer, escogías qué beber y todo se manifestaba a través de una sorpresa. Esto nos permitía a nosotros tener costos bajos, haciendo un negocio como muy rentable, pero no solo eso, sino que también encontrábamos que al final de cada noche pues nuestros refris quedaban prácticamente vacíos y no generábamos desperdicio. Este ejercicio yo llegué a hacerlo y inclusive hay un amigo que me decía, es que tu cocina es de liquidación, ¿no? Y viene porque en mi época de formación llegué a trabajar en diferentes lugares muy grandes, principalmente algunos hoteles, y había una cantidad de desperdicio de comida que para mí era alarmante, y ahí es donde empecé a ser un poco congruente con lo que yo pensaba y el mundo que yo quería, tratando de, pues, por lo menos no generar desperdicio, habiendo tales contrastes en el mundo de hambre y abundancia. ¿Por qué les queremos invitar a que vivan la experiencia del campo, ¿no? Este concepto que ya lleva tiempo en nuestros oídos, que le llamamos Farm to Table, donde nosotros queremos empujarlo un poquito más y extenderlo hacia la familia también, ¿no? Tanto en Rodona como en Broca y obviamente aquí en la Hacienda San Andrés, ¿no? Que también pueden venir. Es porque estamos haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Por ser más empáticos con el mundo que vivimos y porque enfocamos gran parte de nuestros esfuerzos, y por eso para nosotros hoy en día es fundamental la familia, en tratar de poner nuestro granito para que las siguientes generaciones no solo tengan otra visión o otra cosmovisión de lo que este gran planeta que acuña toda esta vida, tenga más futuro para nosotros seres humanos y tratar de revertir un poco el caos, la violencia en la que vivimos hoy, ¿no? Desapegándonos de nuestra naturaleza a través de un espacio, vamos a decirlo, seguro, ¿no? Confiable, y que en su ejercicio de conciencia está tratando de cuidar a la madre tierra, de cuidar el destino no solo del origen del producto, sino también del desecho, ¿no? Como les digo, nosotros nos traemos toda nuestra basura orgánica de vuelta al campo, que acá se vuelve oro molido, digo yo, y ojalá podamos contagiar a más proyectos de lograr estos retornos, ¿no? Yo siempre digo, llevamos materia orgánica, bueno, llevamos producto para que todos podamos comer, pero también nos regresamos a la tierra, producto para que también ella pueda comer, ¿no? Tratando de cerrar el círculo. Y no solo eso, sino no nada más a raíz de nuestro proyecto de Hacienda San Andrés, sino de también esta red que hemos tejido con otros productores, ¿no? Que no somos los únicos restaurantes en la Ciudad de México que ya hacen este tipo de ejercicios, ¿no? Lo cual me da mucho gusto ver que cada vez hay más propuestas que toman en cuenta esto, ¿no? Hoy yo siempre digo, los chefs, gracias al lugar que tenemos hoy, pues nos hemos vuelto grandes embajadores de ideas, de conceptos, de estilos de vida, ¿no? Entonces cada uno pone su granito de arena. En este caso Mariana y yo pues queremos, como ya lo mencioné, pues poder lograr que en algún momento de tu viaje del día, ¿no? Porque al final todos los días nos levantamos, nos vamos a trabajar, tomamos decisiones y tenemos estas pausas para alimentarnos, y que en estas pausas, ¿no? Retomemos el origen de los restaurantes, que finalmente es restaurarte de tu viaje diario, ¿no? A través de la ciudad y de los problemas que enfrentamos a raíz del trabajo, de los compañeros de trabajo, del mismo trayecto, ¿no? Que luego es muy violento. Pero si tenemos una pausa agradable y que nos alimenta y nos da ese espacio para poder tomar un respiro,
probablemente la segunda parte del día la enfrentemos con una mejor actitud, no solamente porque tuvimos ese espacio, pero también comimos algo que nos llenó de energía vital, como bien te decía, ¿no? Y bueno, pues como todo lo que empieza, finalmente todo tiene que acabar. Y pues quisiera preguntarles, quisiera saber, ¿no?, cómo se sintieron a través de este pequeño viaje de una vida que llevamos nosotros para lograr que ustedes puedan recibir un poco de lo que nosotros vibramos a diario en estas raíces del campo mexicano, en los orígenes del producto que vamos a tener en nuestras mesas. Y bueno, pues muy contento de haber podido compartir, de haber podido no solo compartir la parte, vamos a decir, vegetal y animal, pero también que hayan podido compartir un poco de todas las personas que trabajan el campo y que están detrás de todo esto para que se pueda lograr, ¿no?, se pueda llevar a cabo y podamos tener estos maravillosos productos, los cocineros, para deleitar sus paladares, alimentar sus almas y lograr que se reconforten en nuestros espacios, que abrimos las puertas todos los días para que ustedes vengan y disfruten de un momento agradable, acompañados de sus amigos, familias. Me da mucho gusto poder haber compartido este viajecito un poco a lo que hacemos nosotros cotidianamente para lograr lo que tenemos que lograr.